días de otoño se habían vuelto más sombríos de lo habitual, falto de sensaciones y sentimientos, probablemente consecuencia de ese evento que se había repetido sin falta ya 4 años seguidos. A diferencia de otras personas que visualizaban el otoño como una especie de renovación, para mí, tal estación solo era el recuerdo constante de que las vidas, al igual que las hojas, se van marchitando y se apagan. Tenía pendiente un viaje a la capital. Era el 5.º aniversario de la muerte de mi querido viejo. Todos los hermanos nos estábamos reuniendo para rememorar a nuestro padre. Aún habiendo pasado un buen tiempo desde su fallecimiento, me seguía poniendo melancólico al recordarlo. Está claro que no fue el mejor padre, y seguramente hizo trabajo mediocre como uno, pero siempre intentó serlo, hecho que comprendí cuando, después de todos los errores que cometió con sus hijos, se mostró mucho más abierto con sus nietos. Aún puedo recordar los inviernos de mi niñez y los viajes familiares a Montes Umbría. Ciertamente ese lugar tenía una aura inquietante, pero las generosas vistas, sumadas a las inolvidables charlas con mi padre, provocaron que esa localización adquiriera bastante importancia. En una extensa conversación que tuve con él, me platicó que su viejo fue un señor borracho que le propinaba golpizas a su madre y que siempre lo trató con desagrado. En parte, gracias a esa historia, pude entender un poco el por qué mi padre nunca fue de expresar sus emociones conmigo, ni con mis hermanos. Al cabo de unas horas, alisté una pequeña maleta y limpié mi carro, una vieja camioneta de los 70, regalo de mi padre. Aunque de manera objetiva, la mejor opción era desecharlo. La cantidad de recuerdos vividos con esa chatarra era gigantesca. A mi parecer, el hecho de abandonar el auto también era abandonar memorias. No estaba dispuesto a hacerlo. Como si esperara una señal del destino para partir a mi viaje, me encontraba parado frente a la puerta del conductor, dubitativo entre la decisión de irme o permanecer quieto un momento más, como si estuviera expectante de algo. ¿Ya te vas, mi amor?, mi esposa preguntó mientras entraba a la cochera. Ni siquiera te despediste de los niños. Me prometiste que ibas a dedicarle más tiempo. Cierto, lo sé, pero ya estoy yendo tarde y no tengo tanto tiempo. No pasa nada si no me despido de ellos en esta ocasión, respondí de manera despreocupada. Sé que es un momento complicado para ti, pero... No llegó a terminar la frase cuando le interrumpí inmediatamente. No importa, ¿sabes? Ya pasaron casi 5 años, suficiente tiempo como para que ya no me afecte, respondí con un mal intento de sonrisa, a la vez que interpretaba la llegada de Emilia como la señal que esperaba. Ella intentó decir algo más, pero yo ya no le presté atención, como si quisiera escapar de una situación incómoda. Partí lo más rápido posible. Un par de minutos transcurrieron desde que me marché de casa. Ahora conducía a una velocidad que muchos tildarían de descuidada, teniendo en cuenta que esta carretera disponía de una gran colección de baches y agujeros que el mediocre alcalde y sus funcionarios habían sido incapaces de restaurar, aunque tampoco podía darme el lujo de criticarlos bastante, dado que yo estaba conduciendo a una velocidad casi homicida. Con ese simple acto ya pertenecía al selecto grupo de imbéciles que, sin preocuparse por su vida ni por la del prójimo, provocaban terribles desgracias. En mi defensa, en este momento solo quiero ser libre de responsabilidades, de mi familia, de mi difunto padre y quizás incluso de mi propia vida. Era un viaje de 8 horas hasta la ciudad, pero el problema no era tanto ese, sino más bien el hecho de que las carreteras estuvieran rodeadas de bosques y praderas carentes de vida, más uno que otro pueblucho pequeño. En resumen, un viaje totalmente soporífero. Y para empeorar, la única estación de radio que alcanzaba era Parabellum Radio, que en el momento más inoportuno se dedicó a poner canciones sobre pérdidas y desamores. Bastante cruel por parte de Dios exponerme a esas tristes melodías en mi estado actual. Transcurridas un par de horas, con menor velocidad y más reflexivo, me puse a observar el bosque que envolvía la carretera. Los fúnebres árboles cubrían bastante bien el sol tórrido propio de la tarde, lo que hacía que el ambiente dentro del auto se tornara más refrescante. Mi hijo me había contado ciertas cosas aterradoras de este lugar. Al parecer, uno de sus amigos les contó que los bosques adyacentes al lago central
esconde monstruos sedientos de sangre que matan y devoran a los niños. Yo solo atinaba a calmarlo, diciendo que era imposible que aquellos seres lo atacasen, puesto que él no era un niño, sino una niña, seguido de una extensa risa. Cruzando completamente aquel bosque inerte, accedía a una mejor vista, una pradera, y allá a lo lejos, lo que parecía ser unas cosechas gigantescas, aquellas altas columnas de maíz, se invocaban ciertas imágenes desagradables. Algunas veces me preguntaba cómo era posible tal contraste entre dos lugares adyacentes. ¿Cómo es posible que una hermosa pradera estuviera adherida a un grupo de árboles tan muertos o maizales tan repulsivos? Capaz algunas veces era mejor no saber ciertas cosas. El paisaje hubiera adoptado cierta configuración especial que prometía un bello atardecer. El ambiente era extraño, como si acabara de entrar en algún lugar en el que no debería estar. Como cuando entras a una zona exclusiva para empleados para buscar un sanitario con el riesgo de ser descubierto. Sin embargo, a uno solo le quedaba aceptar el peligro. Entonces, igual que en la situación anterior, a mí solo me quedaba seguir adelante, sin importar esa sensación. El sol ya se estaba poniendo y, a decir verdad, fue el único momento bello del día. Era una puesta de sol tan hermosa como las que pude ver con mi padre varios domingos en mi niñez. Un bello recuerdo. Sentí como si mis sentidos se hubieran privado totalmente de cualquier otro estímulo, que no fuera aquella vista tan hermosa. ¿Qué era aquello que me llamaba tanto la atención de ese panorama? Cuando recuperó la conciencia me di cuenta de la aterradora vista que me esperaba adelante. Una pronunciada curva que no avisoré antes y el velocímetro marcando 70 km por hora. El desconcierto total hizo que intentara frenar y girar el timón, lo que solo provocó que perdiera el control total del auto. En ese preciso instante me di cuenta de mi error garrafal y mi cuerpo reaccionó instintivamente contrayéndose totalmente. Por un único momento en mi vida sentí libertad. Vista borrosa, brazo izquierdo muy caliente, hirviendo. ¿Cuánto tiempo pasó? Con mucho esfuerzo abrí mis ojos, solo para encontrarme con la imagen de que mi antebrazo izquierdo estaba lleno de sangre. Por un momento la idea de que fuera una fractura expuesta cruzó mi mente. Sin embargo, recuperando un poco los sentidos, pude observar que solo era una pequeña hemorragia. En una carretera tan vacía, el hecho de no tener una herida fatal ya era suficiente para celebrar la victoria, como si le estuviese declarando a Dios su clara falta de habilidad para matarme, como si el hecho de haberse llevado a mi padre no significaba que pudiera acabar conmigo, como si estuviera perdiendo el toque asesino que le caracteriza. El auto se encontraba dado vuelta, y ya recuperada, casi en su totalidad, el dominio sobre mi cuerpo, me apuré en desabrocharme el cinturón de seguridad y salir atropelladamente por la ventana ya destruida. Mi falta de cuidado hizo que en mis esfuerzos por salir, los fragmentos de vidrio pegados por la tierra se clavaran en mis manos. El dolor era horrible, punzante. Era como si aquellos fragmentos quisieran terminar el trabajo de matarme, resquebrajándose en mis palmas, provocando aún más dolor. Todavía con todo el daño que asolaba mi cuerpo, logré, con un esfuerzo casi sobrehumano, ponerme de pie y observar lo que me rodeaba. El dolor punzante desapareció temporalmente cuando me percaté que me encontraba dentro de los cultivos que había avisorado previamente. Sin darme cuenta, el accidente se había provocado justo cuando había llegado hasta ellos. Hasta podría decirse que tuve suerte de haberme accidentado aquí, debido a que se me haría más fácil buscar ayuda. Subí la mirada al cielo, solo para descubrir que el sol ya se estaba escondiendo y que el dolor de mi cuerpo se hizo presente de nuevo. Claro, ahora lo recuerdo. Estos cultivos le pertenecían a un viejo de mi localidad. ¿Cuál era el nombre? Era un vecino con el que había tenido una discusión fuerte días antes, por haber regañado de una manera horrible a mis hijos. Por un simple descuido, mi esposa me tuvo que calmar ese día, pues a diferencia de los demás vecinos, yo no estaba dispuesto a que aquel señor se saliera con la suya con la excusa de la edad. Ahora, el perro arrepentido volvía con la cola entre sus patas, puesto que tendré que recurrir a su ayuda si planeaba no morir desangrado. ¿Siquiera estos cultivos eran de él? Era lo más probable. Solo alguien tan imbécil tendría terrenos en esa horrible ubicación. En este instante, considero que da igual el problema que tuve con él.
dudo que sea tan recoroso como para no ofrecerme un poco de ayuda. Además, está empezando a anochecer, no pierdo nada intentándolo. Me puse en marcha, usando lo que me pareció unos cultivos de maíz infinitos. Paso que daba, gota de sangre que caía. Estuve cruzando los campos de maíz por largos minutos, con el cuerpo cada vez más pesado, hasta que por fin logré visualizar a unos 300 metros una edificación. Mi cuerpo me dolía horriblemente. El sangrado en mi brazo aún no se detenía, pero había disminuido considerablemente, pues, aunque de manera torpe, la estaba cubriendo con mi otra mano. Cuando logré salir de los maizales, pude apreciar mejor la granja que había visto en las lejanías. Mi rostro de felicidad se fue formando en una mueca sombría, cuando a cada paso que daba para acercarme, asimilaba que en aquellas paredes de madera no brotaban ningún sonido que indicara vida, como si algo hubiera silenciado a los típicos animales que deberían encontrarse en aquel lugar. Ya cerca de la granja y rodeándola, pude apreciar el sonido de múltiples moscas, como si fueran centenares, un ejército. Estaba consciente de que las granjas no eran los lugares más salubres. Pensé que debería ser anormal tantas en un solo lugar. En medio de mi pensamiento, yo escuché un casi inaudible chapoteo que venía de lo más profundo de aquella edificación. Luego, un hedor putrefacto que provocó que en mi cerebro se activaran las alarmas por todos lados, como si algo me dijera que ni siquiera me atreva a echar una mirada adentro. Entonces, cuando haciendo caso a mis instintos y tomando otra dirección, pude ver una pequeña casa de madera. Aquella casa, medio destartalada y con apariencia abandonada, me llamó totalmente la atención, ya casi en la oscuridad, con los últimos rayos del día yéndose, tenía todas las luces apagadas. A lo mejor Martin estaba durmiendo, no tengo ni la más mínima idea de cómo puede ser la rutina de ese viejo decrépito. ¿Martin? Sí, ese era su nombre. Aquel anciano era un inmigrante español bastante malhumorado. Había estado desde los 40 en el pueblo donde yo residía. Hasta donde sé, siempre fue un malhumorado y un gruñón con los muchachos. Las personas ancianas realmente son un problema. O son exageradamente permisivos con los niños, o son como Martin, los detestan. Me parece que fue una excepción a esa regla, capaz porque él sí utilizaba el cerebro. La puerta de aquella casa estaba semiabierta, así que, dándome el beneficio de la duda y con la sensación incesante de que me debía alejar de la granja, permití pensar que mi llegada ya había sido planeada por el destino y que aquello era suficiente justificación para penetrar en aquel hogar sin permiso de nadie. Era como una sucia madriguera. Ya desde fuera se veía bastante descuidado, pero por dentro era aún peor. El piso viejo de madera tenía ciertas grietas, algunas pinturas caídas, jarrones rotos, y de pronto volví a sentir un olor. A diferencia del que sentí en la granja, este era un olor extraño, semejante al que uno puede sentir cuando va a los mataderos de animales. ¿La cocina era lo que emanaba ese olor? Aquella casa tan inerte era demasiado diferente a la mía. El ruido de mis hijos jugando, las agradables e interminables conversaciones que tenía con mi mujer. La presencia humana era aquello que otorgaba esa calidez. En cambio, esta casa solo me otorgaba una sensación fúnebre, como si estuviera participando en un entierro. Revisando todos los cuartos de la mugrienta casa, empecé a rastrear el olor desagradable que había reconocido anteriormente, y pude percatarme de un olor a quemado. No, mejor dicho, un olor a pólvora. Seguí caminando y encontré lo que sería el origen del olor, el cuarto del anciano. Sin titubear, entré. El cuerpo de Martin estaba en medio de su pieza, partido en dos, como si alguien... No. Era imposible que alguien pudiera hacer eso. Era como si algo hubiera dividido su cuerpo de un golpe. Vísceras y sangre bañaban el piso y parte de la pared derecha. Un olor nauseabundo impregnaba el cuarto, y como detalle, pero no menos espantoso que todo lo anterior dicho, la cabeza del anciano tenía un boquete gigantesco en la parte trasera. Si pudiera aguantar, vomité y empecé a desvanecerme, parte por el asco y en parte por la pérdida de sangre que ya era notable, pero pude sacar fuerzas para mantenerme de pie. En mi cabeza se empezaron a engendrar las ideas
más escalofriantes de cómo podría haber sido los hechos, pero empezaba a entender todo. El olor de la sangre y carne, el olor a pólvora producto de los disparos de una escopeta que ahora pude observar tirada a un costado del cuarto. Una Remington maltrecha, con clara abolladura. El olor putrefacto de lo que seguramente eran animales muertos en la granja y aquel chapoteo. La sensación de ser vigilado apareció de pronto, tan fría como una navaja clavándose en la carne, pero mucho peor. El terror se apoderó de mí y mis piernas comenzaron a temblar. Sentí que no me iba a poder mantener de pie. Y entonces solo caí. No era solo que el señor delante mío había sido despedazado de tal manera, sino que un flujo de ideas horribles cruzaban mi mente, con tal velocidad que mi cerebro no se daba abasto para procesarlas. En tal estado de casi parálisis que tenía mi cuerpo, pude notar ciertos detalles que solo me provocaban ideas aún más repulsivas. Primero, ¿qué animal sería capaz de causar una muerte tan atroz? La zona no recuerda a ningún animal que pudiera aguantar siquiera el disparo de una pequeña pistola. Segundo, por el estado del cuerpo, sea lo que sea que pasó ahí, fue hace poco. ¿Cuánta sangre ya he perdido?, me preguntaba mientras mi vista se hacía progresivamente más borrosa. Mis manos intentaban aferrarse a los marcos de la puerta. Los vidrios se clavaban más profundamente, pero el olor se hacía cada vez más tenue. Los últimos rayos de luz que caían sobre el cadáver desaparecieron uno a uno, hasta el punto que solo con mucho esfuerzo podía reconocer el cuerpo. Ya es noche. Sofía y Leonardo deberían estar alistándose para cenar. Esos pequeños últimamente me solían fastidiar los días, exigiéndome que los lleve a ese parque de diversión recién inaugurado. ¿Cuál era su nombre? Mi padre nunca me había querido llevar a uno de esos, pues nunca le gustaba. ¿Qué es eso? Un sonido dentro de la granja. Con el miedo más palpable que nunca, me reincorporé lo más rápido que pude, y con la poca fuerza que me quedaba, logré arrastrarme hasta el cuarto de baño para poder refugiarme. Cerré la puerta lentamente y me senté en el piso. ¿Por qué no me despedí de mis hijos? No podía recordar la razón exacta. Es lo rojo que brota de mi brazo. ¿Qué son esos sonidos? Me hubiera gustado ver sus caras antes de despedirme. Emilia debe estar cocinando algo delicioso ahora mismo. ¿Qué estará preparando? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Cada vez se hace más oscuro. ¿Esto es sangre? Mis ojos se cierran. Esto no es libertad. Ojalá hubiera visto a mis hijos antes de irme. Carro volcado de asesinatos cerca de la Ruta Nacional 45. 10 del 4 del 25. El conductor vuelca su auto en mitad de la Ruta 45, camino a Puerto Real. El vehículo, un Jeep Wagoner, ha sido encontrado 20 metros al interior de cultivos de maíz, con claras averías en el motor y frenos principales. El diario del vehículo, Juan González Paredes, sigue sin ser hallado, luego de esa extensa búsqueda de 2 días en un radio de 5 kilómetros del accidente. A 1 kilómetro del accidente se halló una pequeña granja y una casa, ambas propiedad de Martín López Palacio. En la casa solo se pudo hallar el cadáver del propietario en su cuarto, víctima de un asesino desconocido, partido de la mitad y con una herida abierta en la parte trasera de la cabeza. La puerta del baño se encontraba forzada y el piso manchado de sangre. La policía aún no halla el responsable de los asesinatos. Promete aumentar el radio de búsqueda y encontrar al asesino. Este es uno de los crímenes más sangrientos dados en los últimos 10 años en los alrededores del lago Central. Se debe hacer una observación en el caso de los hermanos Ruiz, encontrados muertos en el año 1971. Cerca de la misma zona, ambos mostraron heridas similares a las que presentó Martín López Palacios. Fin.